Bien, y ahora vamos a tener una entrevista con el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad UCAL, Rudolf Giese. Doctor Giese, muy buenas tardes. Esta entrevista es ante los recientes sismos que está ocurriendo en Lima y en las diferentes regiones del país, ¿no? ¿Qué planificación urbana puede ayudar a reducir los riesgos ante estos eventos sísmicos? Gino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Acá atento a contestar las preguntas y poder ayudar a la audiencia a entender un poco cómo la planificación de las ciudades puede permitirnos estar preparados frente a situaciones de riesgos, tanto sísmicos como climáticos también, ¿no? De pronto ahora vamos a hablar un poco sobre los sismos, pero vivimos en ciudades que son vulnerables tanto a situaciones sísmicas, pero también frente a situaciones climáticas. En primer lugar, me gustaría comentar que es fundamental que las ciudades sean planificadas para que su crecimiento pueda permitir una organización sobre cómo asentarnos en el territorio. Estamos en una zona altamente sísmica. Nuestras ciudades en el Perú en general crecen de manera informal. El 80% de las ciudades en el Perú son de carácter informal, es decir, son autoconstruidas, y evidentemente esto implica una serie de riesgos y problemas, además, en el desarrollo propiamente dicho de la ciudad. Eh, la calidad del suelo, por ejemplo, es una condición fundamental que nosotros tenemos que evaluar para definir dónde es que se deben asentar las zonas, o sea, dónde deben estar las zonas de vivienda, por ejemplo. Doctor Tú Giese, sabes, ya, sí, perdón. a ver, tengo varias preguntas. Una de ellas es, ¿cuáles serían las zonas más vulnerables en caso de sismos o temblores en Lima? ¿Cuáles son las zonas demarcadas como las más vulnerables? Mira, Lima tiene diferentes calidades de suelo a lo largo de toda su extensión. Lima es una ciudad de más o menos 100 kilómetros de largo, de norte a sur, y unos 70 kilómetros de este a oeste. Y tenemos algunos distritos que tienen suelos menos aptos para poder construir, es decir, que son suelos más blandos. Por ejemplo, San Juan del Lurigancho, el Rímac, La Victoria, Villa El Salvador, Chorrillos, Ate, por ejemplo, son distritos que tienen una calidad de suelo menor, lo cual no quiere decir que no se pueda construir ahí, sino que tenemos que tener otro tipo de precauciones para poder construir en suelos con esas características. Se dice que la punta se perjudicaría más que por el sismo, por la consecuencia de un oleaje anómalo. ¿Eso también afectaría a los acantilados de la Costa Verde y las construcciones que hay sobre los acantilados? Sí, correcto. Definitivamente un sismo puede originar, como tú bien mencionas, un tsunami, y la zona más baja, la cota más baja de la ciudad de Lima está en la zona de la Punta, en el Callao. De alguna manera, el resto del litoral o el resto de la ciudad se encuentra por encima de la cota cero, lo cual le da cierta seguridad con respecto a un tsunami, pero efectivamente las zonas de bordes, las zonas de taludes, las zonas de laderas también, no solamente de la Costa Verde, sino en las laderas de los cerros que rodean la ciudad, son zonas altamente vulnerables. Ahora, en estos últimos años hay el boom inmobiliario y las construcciones de edificios constantes, pero se regían que había un tope de pisos que los edificios podían construirse. Sin embargo, hay distritos, muchos distritos donde se ha faltado esta regla y se construye pisos de más, como ha habido varios informes antiguos en Magdalena del Mar que supera el permitido y se construye de más. ¿Esto afecta también en temas sísmicos el haber construido pisos de más en estos nuevos edificios? Sí, correcto, Gino. De hecho, es fundamental entender cuál es la capacidad de resistencia de los suelos para que nosotros los arquitectos asumamos cuál es la máxima altura que tendría que tener una edificación para ser segura. Nosotros en la universidad formamos arquitectos que buscan justamente entender esos conceptos, esas variables que nos permitan hacer ciudades más seguras. Para que tengas una idea, frente a un sismo de alta, digamos, un movimiento sísmico muy alto, más o menos en Lima se verían afectadas unas 240.000 viviendas, lo que implica poner en riesgo de vida más o menos a 940.000, 950.000 personas o ciudadanos de la ciudad.
Entonces, ahí hay una responsabilidad muy importante de nosotros los arquitectos, pero también de las autoridades que regulan y controlan el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Ahora, en estos edificios construidos sin estudio de suelo previo o que se ha construido pisos de más, ¿qué podría ocasionarse en estos lugares sin el estudio de suelo previo o con construcciones de más? Bueno, en realidad, Gino, cualquier edificación que se construye con una licencia de construcción tiene que haber pasado por un estudio de suelos que permita calcular cuál es la resistencia de ese suelo. El problema no está ahí, el problema está en esos saltos que hacen las autoridades, lamentablemente, y cambiando la zonificación y permitiendo más pisos de los autorizados. Ahí está el problema. Evidentemente, una construcción que no se hace con un estudio de suelos es una construcción que está en alto riesgo, evidentemente, ¿no? Bien, ahora, se habla mucho de los solares antiguos del centro de la ciudad y también de construcciones precarias que se realizan de forma empírica y sin criterio. ¿Sucede lo mismo en estas construcciones formales? Mira, en cuanto a las edificaciones formales, como te estaba comentando, estas pasan por un proceso municipal digamos, que le otorga una licencia de construcción luego de una revisión de diferentes comisiones técnicas que evalúan y garantizan que el proyecto que se va a ejecutar se esté ejecutando según las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Qué sucede? Que muchas veces las municipalidades, las autoridades responsables de velar por el cumplimiento de los proyectos que se aprueban, que se ejecuten de acuerdo a cómo han sido aprobados, no hacen una supervisión adecuada y algunas constructoras terminan pues cambiando los proyectos, reduciendo la capacidad de resistencia del concreto, cambiando los fierros, y eso pues que no se ve, entre comillas, frente a un movimiento sísmico de alta envergadura, puede resultar sumamente peligroso, ¿no? Entonces, es importante sacar una licencia, pasar por todo el proceso, pero también es importante monitorear y supervisar todo el proceso de ejecución de estas obras. En lo Ahora, que tú te referías al centro de Lima, sí. nosotros tenemos un centro que es digamos, un centro patrimonial con inmuebles de valor patrimonial, pero aproximadamente 1.000 de estos inmuebles frente a un sismo de alta intensidad podrían venirse abajo, lo cual también es altamente riesgoso, ¿no? Ahora, a nivel de regiones, ¿el escenario es similar al de Lima o es peor? A nivel de regiones es más o menos similar. Como te estaba comentando, el 80% de las ciudades son autoconstruidas. Para que te hagas una idea, en los últimos 30 años, Lima ha crecido casi en un 40% de su extensión, y de ese 40%, el 90% del crecimiento de la ciudad ha sido informal. ¿Qué significa eso? Significa que se ha hecho una ciudad sin una correcta supervisión técnica, sin un asesoramiento sobre suelos que no necesariamente resisten las edificaciones que se están construyendo encima, y eso genera pues un peligro latente, ¿no? Ahora, tú me preguntarás, ¿qué hacemos? ¿No? Porque creo que esa es probablemente la pregunta más importante. No solamente mirar cuál es el problema, sino cuáles son las posibles soluciones. En ese aspecto, quería comentarte que nosotros en UCAL venimos trabajando con un proyecto de evaluación de vulnerabilidad de edificaciones. Es un programa gratuito para aquellos ciudadanos que tienen dudas sobre el estado de su edificación, y nosotros ya veníamos desde antes de la pandemia trabajando este proyecto para contribuir desde la Facultad de Arquitectura UCAL en evaluar el estado de las edificaciones y hacer una serie de recomendaciones que permitan que los ciudadanos puedan reforzar sus viviendas, mejorar las condiciones en las cuales se encuentran para enfrentar un sismo que de todas maneras va a venir, ¿no? Hay un informe que lo leí hace bastante tiempo, hace un par de meses, que hablaban de Perú, que desconstruimos sobre la misma destrucción. El caso de Pisco, es zona peligrosa, sísmica, y sobre las casas que se han caído se han vuelto a construir. Lo mismo pasó en el Agustino con los socavones que se cayeron y se han vuelto a construir o siguen viviendo encima. Entonces estamos en un círculo vicioso
¿Qué le falta al gobierno para poner manos a las obras y evitar que esto colapse nuevamente? Mira, esa es ¿Qué hacemos? una reflexión importante que hace Gino. Te comento que hace 5 años, cuando fue el fenómeno del Niño, cuando nos afectó el fenómeno del Niño, el gobierno nos invitó como ente técnico, digamos, al equipo técnico de la Universidad UCAL para conversar sobre de qué manera enfrentar la solución de la reconstrucción, ¿no? Porque normalmente hablábamos siempre de reconstrucción y nosotros propusimos en ese momento el término de reconstrucción con cambios, porque en realidad no nos interesa reconstruir las cosas como se han venido haciendo antes, sino que realmente se den los cambios para que esta reconstrucción garantice que nunca más vuelva a suceder lo que ha sucedido. Hoy, de hecho, que se está trabajando con el gobierno inglés, justamente estamos viendo unos proyectos en el norte y, digamos, el ente técnico no solamente reconstruye el colegio, sino que hoy día, por ejemplo, estamos evaluando cuáles fueron los peores niveles de inundación, no de la última, sino a nivel histórico. ¿Y Y cuáles han sobre sido eso nosotros, los tres lugares con la peor inundación en el perdón. Perú? ¿Y cuál ha sido el resultado de esta investigación de las inundaciones? Sí, justamente se está haciendo esa evaluación en este momento para que la reconstrucción de los colegios implique el cambio de la altura de los niveles de piso de los salones para que si se da una nueva inundación, la infraestructura educativa no se vea afectada. Entonces, creo yo que ya hemos empezado a dar algunos pasos. Como te comentaba, nosotros desde la universidad estamos colaborando fuertemente con eso y creo que empieza ahora a entenderse que no podemos caer en este círculo vicioso que tú comentabas y que ha sido pues la situación que coyunturalmente hemos vivido las últimas décadas, y hoy día estamos empezando a mirar que no podemos seguir cometiendo los mismos errores y nosotros desde la universidad estamos apoyando para que eso no suceda, ¿no? Bien, para los que recién se están enganchando, estamos entrevistando al decano de la Facultad de Arquitectura de la UCAL, Rudolf Giese. Doctor Giese, si podríamos volver a repetir alguna información muy corta y precisa. ¿Cuáles son los distritos en Lima más vulnerables debido a sus pisos ante un riesgo, ante un sismo? Correcto, Lleno. Habíamos comentado que San Juan del Lurigancho, el Rímac, La Victoria, Villa El Salvador, Chorrillos, Ate, son distritos que tienen una menor calidad de suelo y que tienen un riesgo más alto. Sin A, ni- embargo, te comenté a también nivel de que a pesar regiones, de eso se puede construir ahí, a ¿no? nivel Con de la técnica regiones, ¿cuáles adecuada. son las regiones más vulnerables por su piso o por su planificación urbana? Bueno, en realidad la costa es una zona altamente vulnerable, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, tenemos la placa de Nazca moviéndose permanentemente frente a nuestras costas y eso genera que toda nuestra costa sea vulnerable. A nivel de planificación de ciudad, donde ya no solamente vemos el tema del riesgo sísmico, sino también el efecto del cambio climático, ¿no? Las lluvias, los desbordes, inundaciones, porque también en los meses de marzo, abril, febrero, ya el problema no es el sismo, sino es el desborde de los ríos, y vemos, por ejemplo, que todas las viviendas que están ubicadas en los cauces de los ríos Claro. se ven afectadas o las que están en laderas también, por ejemplo, ¿no? Porque las laderas son inestables. Entonces, es importante, por lo tanto, identificar cuáles son los riesgos, hacer un mapa de riesgos. De hecho, las ciudades, digamos, el territorio peruano tiene un mapa de riesgos que nos permite conocer y comprender cuáles son esas zonas donde los riesgos son altos. Y frente a Bien. eso, lo que tenemos que hacer es trabajar de manera planificada para que nuestras ciudades primero que Doctor Giese, brinden las condiciones a los doctor habitantes y Giese, seguro sean seguras. una Sí, última pregunta Gino. muy breve, por favor. En caso que suceda un terremoto de 8 grados o más en Lima, ¿qué porcentaje de la ciudad que colapsaría en infraestructura? Mira, nosotros tenemos una evaluación que aproximadamente más de 240.000 viviendas colapsarían frente a un sismo de esa magnitud, lo cual afectaría también a unas 950.000 personas aproximadamente. Y Bien. adicional a esto, hay más o menos 6 millones de unidades inmobiliarias, de viviendas que también se verían afectadas, sin colapsar, pero que también se verían afectadas, ¿no? O sea,
realmente un sismo de esa magnitud en una ciudad como Lima sería catastrófico. Muchas gracias por la información. Han sido las palabras del decano de la Facultad de Arquitectura de la UCAL, Rudolf Giese, quien nos ha mencionado que más de 950.000 personas serían víctimas, serían los damnificados, y más de 1.240.000 viviendas colapsarían en Lima, en la capital, y en los distritos de San Juan del Lurigancho, Rímac, La Victoria, Ate y Chorrillos son los que tienen los suelos más suaves para afrontar a un sismo, pero que se puede construir, pero con todas las reglas de construcción de arquitectura. Vamos rápido con más información, vamos con una pausa y volvemos.